como cada lunes, ya está por acá Marcela Vázquez Garza para que platiquemos de estos maravillosos hilos que lunes con lunes publicas en Excelsior. En esta ocasión, el día de hoy, pues el gobierno de los likes, ¿no? Que vaya, pues prácticamente todos los gobiernos de todas las democracias están atrapados en esta lógica. ¿Cómo estás, Marce? Muy buenas noches, abro hilo. Hola Yuris, qué gusto me da saludarte, muy buenas noches. Y sí, pues justo llevaba dándole vueltas pues a esto toda la semana, ¿no? De que ahora cuando vemos a un político en funciones ya no sabemos con certeza si lo estamos viendo gobernar o lo estamos viendo literalmente producir contenido. Sabemos que las redes sociales son un fenómeno al que hoy pues muchos estarán de acuerdo, ¿no? Pareciera no podemos resistirnos o resulta casi un sinsentido, ¿no? Como contraproducente resistirnos, porque así como otros campos, pues el plano digital también es un espacio que se disputa Claro, por políticamente. supuesto. Entonces, el tema es que cada vez vemos más políticos convertidos en influencers, ¿no? Si me permiten llamarlo así. Y creo que hay una paradoja que vale la pena desmenuzar con calma porque tiene pues una cara que celebro y otra que siendo honesta pues no, que me preocupa, ¿no? En algunos sentidos. Entonces empecemos por lo que sí funciona y lo vamos comentando, Yuris. Pero creo que las redes sociales democratizaron de una manera importante pues el acceso a la Innegable, carrera ¿no? política, ¿no? Antes, si no venías, ¿no? De cierto linaje partidista, si no tenías un padrinazgo, ¿no? Un padrino político que te respaldara o el capital económico, social suficiente para sostener una campaña tradicional, pues sencillamente no competías. Y digo, no hay que ser idealistas, ¿no? No niego que esto siga sucediendo hoy en día, pero también hoy, en cambio, alguien puede construir una comunidad genuina en redes, ¿no? Una comunidad que lo sigue, que cree en él, que confía en su palabra, y con eso pues ya tiene por lo menos con qué disputarle el terreno a pues quien sí cuenta con esas estructuras heredadas, ¿no? Entonces, sin duda, amplía el campo de juego de una manera que antes era impensable y de alguna manera disminuye las barreras de entrada a la esfera de la política, ¿no? Pero esa misma lógica abrió pues la puerta a nuevas candidaturas y también la puerta a pues que cualquiera que esté en funciones tenga que seguir compitiendo día tras día por la atención fragmentada de las audiencias, ¿no? Entonces empezamos casi sin darnos cuenta a medir la calidad de un gobierno con los parámetros con los que medimos el rendimiento de un contenido viral, ¿no? Es decir, cuántos Claro. likes tuvo, cuántos seguidores acumula, cuántas veces se compartió lo que dijo. Y es un desplazamiento que a mí me parece un problema serio porque pues ese no debería ser el criterio con el que evaluamos si alguien está cumpliendo con las responsabilidades específicas del cargo que Sí, ocupa, ni la ¿no? toma de decisiones, pues, Eh, ¿no? claro, completamente de acuerdo. Ahora, también, pues no es una novedad radical, ¿no? O sea, siempre ha existido este componente afectivo, ¿no? Incluso carismático, en la manera en que elegimos a quienes nos gobiernan. O sea, eso de creer que el voto es un ejercicio puramente racional, por ejemplo, ni siquiera lo era cuando presumíamos que lo era, ¿no? Hay una idea clásica dentro de la teoría política que sostiene que buena parte de la legitimidad de un gobernante proviene pues de algo parecido al aplauso, ¿no? O sea, de este reconocimiento visible de una masa que avala su autoridad, Su ¿no? Más arrastre, que de, sí. exacto, más que de la impecabilidad de su proceso deliberativo, ¿no? Entonces, por supuesto que esta politización del afecto no es nueva, ¿no? Lo que sí cambió, pues es cómo medimos ese aplauso, ¿no? Y la forma en que ese aplauso se manifiesta. Porque hoy, pues claro, si tenemos estos números específicos de likes, este número específico de seguidores, y creo que sí se ha convertido, por lo menos para equipos de campaña o para funcionarios ya en turno, digamos, en el ejercicio del poder, en una especie de termómetro de gestión. Y también esto es problemático, me comentaban ahí en redes sociales, pues que esto es problemático porque en cierto sentido también genera una cámara de eco que confirma los sesgos, ¿no? O sea, que no deja entrever que posiblemente haya para algunos ciudadanos para los cuales no está cumpliendo correctamente con con el ejercicio pues, de Es- su función y que sin embargo, pues en redes sociales vive rodeado de quienes, pues
por supuesto, lo siguen, le aplauden y le validan absolutamente todas las decisiones tomadas, ¿no? Entonces, pues este número de interacciones digitales no necesariamente refleja si se están resolviendo los problemas estructurales que le corresponden a ese cargo, y sin embargo sí se toman pues como esta métrica, ¿no? Para evaluar que también se está gobernando. Y que Y además también, ahora, perdón que te interrumpa, Marce, porque justo como es también una, no, o sea, es otra plaza de disputa política. En realidad, este tema del aplauso se da en varios niveles, me tiendo a creer, ¿no? O sea, el nivel genuino y legítimo de gente entusiasmada, que le parecen grandes ideas, grandes políticas, qué bien, bravo, bravo, pero también, y desde hace mucho tiempo y en todo el mundo, ya también se da en al menos otro nivel, que es el nivel de lo falso, ¿no? O sea, aplausos que están, que los proveen granjas de bots, y hemos visto un montón de reportajes al respecto, hay hasta documentales, ¿no? Que se han hecho de cómo también esa, como es una plaza en disputa también del poder, pues también claro que tiene sus estrategias, ¿no? Y una tercera que me parece como todavía más peligrosa, que es en realidad ¿no? El carril de cómo hacerle daño a los enemigos, ¿no? En la disputa por esa plaza, ¿no? sí, la verdad, muy interesante, Yuris, y tendríamos incluso que estarlo pensando ahora, por ejemplo, de cara a las elecciones, cuáles van a ser las limitaciones, ¿no? Por supuesto, de competir, entendiendo ahora estas lógicas por supuesto, este nuevo campo de disputa política. Porque como bien dices, pues sí, el aplauso muchas veces es simulado, orquestado no, porque incluso cuando pensamos que las redes sociales han democratizado el acceso al poder, pues también, claro, quien tiene estas estructuras de poder las va a emplear incluso en estos nuevos campos de disputa. Entonces Claro. también va a recurrir a ciertos, ¿no? A ciertas estrategias para terminar de autolegitimarse o de imponerse estas medallas propias que muchas veces son falsas, de generar el aplauso o de amplificar un aplauso, pues para darse un reconocimiento que no necesariamente existe, pero que infla la percepción, ¿no? Sí, porque en política percepción es casi todo, ¿no? La percepción Claro. es lo más importante en realidad. Y Ujú. tristemente, cada vez más y cada vez menos los resultados y el impacto real del el gobierno, la gobernanza, las políticas públicas aplicadas, no nada más el mediano, sino largo plazo ya no son jugadores, ¿no? Ujú. Completamente de acuerdo, Yuris. Y sabes también que ahora que se ha estado discutiendo, pues todo el tema, ¿no? De frente a estas, ¿no? Leyes de comunicaciones en el terreno legislativo, y que se ha retomado la noción del derecho de las audiencias, ¿no? Que es un concepto pensado originalmente para quien pues consume información frente a medios de información, ¿no? Claro. Pues también hay una confusión entre comunidad afectiva y ciudadanía real que se conecta con esto que ocurre, ¿no? Entonces podríamos incluso llevar la pregunta más lejos y cuestionarnos, pues, ¿de quién hablamos cuando invocamos a las audiencias? Porque, ¿qué sucede cuando ese sujeto que consume contenidos coincide, sin que medie ninguna distinción institucional, con el ciudadano que ejerce su voto, ¿no? Totalmente. Porque si empezamos a pensar el electorado principalmente como una audiencia, ¿no? O como un público al que hay que estar entreteniendo y conquistando con estímulos visualmente atractivos, pues eso muchas veces tiene necesidades estructurales y obliga o, ¿no? A muchas veces estar más bien subiendo el video, ¿no? Del corte, del listón. Muchas veces se enfoca más en conquistar lo que resulta visualmente elocuente o lo viral, estas frases que rinden en pocos segundos, sin, o más bien dejando de lado, pues estas políticas públicas capaces de sostenerse en el tiempo. Y entonces, pues es muy distinto lo que exige una audiencia de lo que exige un ciudadano, ¿no? Que el ciudadano exige pues que se resuelva lo que hay que resolver, incluso cuando ese proceso no genera un aplauso digital, ¿no? Entonces también, eh, pues podríamos empezar a cuestionar eso, ¿no? La manera de gobernar, no solo la manera de disputar este campo político, no solo la manera, pues sí, ¿no? Nueva de ejercer este tipo
pues de presencia territorial, porque ahora también incluso podríamos hablar, no sé si de presencia Una territorial legitimidad, en lo digital. exacto, una legitimidad digital, muchas veces real y muchas otras ficticia y empujada, pero lo cierto es que la vieja máxima de que, claro, pues es que las cañerías, ¿no? O el drenaje profundo no se ocupa nadie de él porque no se ve, pues es más Exacto. o sea, ahora que estamos como completamente imbuidos en el terreno de la política digital, es más real que nunca, ¿no? O sea, pues como eso no es instagrameable, no es tuiteable, pues a ver quién se pone, a limpiar el drenaje profundo, ¿no? Claro, exactamente. Y por eso es que también podríamos incluso cuestionar, ahora que mencionabas, pues todo este tema sobre la capacidad de orquestar muchas veces estas audiencias falsas, ¿no? O por lo menos engrandecerse con ciertas estrategias, pues lo mismo podríamos decir, cuestionar qué tanto también esta cercanía, esta horizontalidad, esta mayor accesibilidad es real, es tangible, ¿no? Y por supuesto que no se puede idealizar tampoco retrospectivamente un pasado en el que supuestamente la política se decidía por criterios puramente técnicos, ¿no? Y Claro se que no, claro que gobernaba no. también por criterios puramente técnicos. También Claro. sabemos muchas veces que la política ¿no? implicaba que hubiera un grupo de personas controlando y que al final del día se pusiera esta cara, este ser más carismático al frente. Pero bueno, lo que podríamos sí empezar a preguntarnos como sociedades, también de qué manera sí podemos empezar a sostener ya este vínculo afectivo que habilitan las redes sociales, sin que también termine sustituyendo por completo el trabajo, ahorita como lo mencionabas, ¿no? El trabajo que no da likes, el trabajo que no se ve no agradable, estético, bonito en redes sociales, el trabajo invisible que exige gobernar con responsabilidad. Y creo que también no es una, digamos, es una falsa dicotomía elegir entre cercanía y profundidad, porque no es el caso, no necesariamente hay o cercanía o profundidad, o incluso ninguna de ellas, pero sí podríamos encontrar la manera de que esto no implique renunciar al conocimiento especializado que cada No te me función vayas, pública Marce, porque nos va a caer la guillotina encima, pero quiero que concluyas esta idea porque es lo más importante de todo en tu columna de hoy. Marcela Vázquez Garza, me decías, o sea, como a manera de cierre de este hilo que abriste y que me parece la parte más relevante, o sea, ¿cómo le hacemos para conciliar lo innegable? Estamos inmersos en el universo de lo digital e importa además, pero no podemos tampoco permitir que sea, digamos, el único criterio, ¿no? Para ni tomar decisiones ni comunicar lo que se está haciendo en los gobiernos respectivos, ¿no? Sí, exactamente. Ya no te quito mucho tiempo, pero creo que al final tendríamos que priorizar qué es lo que en verdad importa y por lo menos pues que esté claro, ¿no? Que lo que no importa, por supuesto, es cuántos likes acumula quien nos gobierna, ¿no? Sino si está resolviendo con seriedad y con conocimiento de causa aquello para lo que fue electo, ¿no? Entonces, sí, para mí, pues por supuesto que no podemos renunciar tampoco a esta nueva realidad que implica que los políticos estén dando a conocer sus políticas, sus agendas, en fin, en redes sociales, pero tampoco podemos renunciar nuevamente a este conocimiento especializado que cada función pública demanda, porque de lo contrario, pues entonces sí estamos en un problema en el cual lo único que vemos es contenido más que política pública. Por supuesto, como si estuviéramos nada más ahí en un concurso de, ¿no? En un concurso de justo, ¿no? O sea, de popularidad en redes sociales y punto. Marcela, muchísimas gracias. Te leemos y te escuchamos el próximo lunes. Te mando un beso. Yo a ti, Yuris, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.